Tenemos una comentocracia que no entiende, que no entiende, que no entiende, que no entiende. Y bueno, ese es el título de mi artículo del Universal de esta semana. Una comentocracia que no entiende y no estudia. Y pues obviamente me estoy refiriendo a este nutrido grupo de comentócratas que ha expresado su sorpresa frente al resultado electoral del 2 de junio y que se pasó toda la semana pasada en la confusión, en el lamento, en la tristeza, lamiéndose las heridas, diciendo que no les parecía siquiera racional el resultado, como ocurrió con Max Kaiser, o atribuyéndoselo como Héctor Aguilar Camín a una ciudadanía de baja intensidad, que es una manera elegante de decir que la gente, los ciudadanos, somos pendejos. O a que la gente en este país que recibe programas sociales la compran con dinerito. Así dijo, dinerito. Quizás porque obviamente, pues Héctor Aguilar Camín subestima lo que significa los apoyos sociales en los bolsillos de la gente. Obviamente, Oligar Camín nunca ha pasado carencias y y por eso no dimensiona y no valora lo que esto significa para la gente. Bueno, lo increíble de estas expresiones y otras muchas que yo reuní en una videocolumna que salió publicada en el canal de Hernán la semana pasada, échenle un ojo por ahí, es que no solamente es el dejo clasista que dejan ver, sino también su incapacidad para salir de sus torres de marfil. Y llama la atención sobre todo porque, y de esto escribo la columna en el Universal, porque ellos que se dicen intelectuales ya ni siquiera estudian, ya ni siquiera revisan datos. Y esto es donde uno dice, híjole, o sea, ahí es donde algo no está bien. La vida, y este es el planteamiento que yo hago, hay datos como para sustentar que la vida de las grandes mayorías de este país mejoró significativamente durante el gobierno de López Obrador y esa mejoría no obedeció solamente a los programas sociales, como algunos suponen. Salieron 5 millones de personas de la pobreza y uno de los primeros factores fueron los incrementos salariales. Como mostraba hace unos días Luis Munguía, si en el sexenio de Vicente Fox fue el incremento del mínimo fue del 3,2%, nada, con Calderón fue del 0,5%, una mirruña, una bicoca, con Peña un poquito, 13,8%, bueno, con AMLO fue 116%. Y los aumentos en el salario mínimo no solamente benefician a los 3 millones de personas más o menos que perciben un salario mínimo, sino a toda la estructura salarial. Em, el ingreso laboral de la población ocupada, que incluye trabajadores formales e informales, que con Calderón había bajado 10,3%, con Peña apenas se recuperó a 1,2%, con AMLO aumentó 17,4%. La desigualdad salarial basada, digamos, en la cotización promedio del IMSS, que apenas tuvo una reducción del 5,3% con Fox, subió 3,2% con Calderón y bajó 2,1% con Peña Nieto. Bueno, con AMLO se redujo en un 18,4% la desigualdad salarial. Esto entiendo que es de acuerdo al coeficiente de Gini. Otro logro muy importante que se tradujo en beneficios concretos para la gente es la reforma al outsourcing, a la terciarización. Esto tuvo efectos importantes al permitir que casi 3 millones de trabajadores migraran de una empresa prestadora de servicios a ser reconocidos por la empresa en la que realmente trabajan. Según datos que me proporcionó la Subsecretaría de Hacienda, este sector se ha beneficiado de un incremento de 27,4%, casi 30% en el salario base de cotización y pudieron además acceder a beneficios sociales
como el reparto de utilidades, el aumento en las cotizaciones de la seguridad social y otras prestaciones de las que habían sido injustamente privados. Entonces, estos son también logros muy importantes, palpables para mucha gente. Eh, Como decía yo, y este es un dato también que es muy importante, entre 2018 y 2023, 5 millones de personas dejaron la pobreza laboral. ¿Qué quiere decir la pobreza laboral? Pues es que no te alcanza con el producto de tu trabajo para comprar la canasta básica. Es algo que es una realidad que no existe obviamente en los países desarrollados. Es una realidad de países como el nuestro, de que hay gente que trabaja y que su sueldo no les alcanza para vivir. Esta reducción, además, fue mayor en hogares rurales y también entre los hogares con jefatura femenina. O sea que ahí también hay un componente de equidad. Otro factor importante, creo yo, es el desarrollo del sur-sureste del país, los proyectos de infraestructura, la manera en que se priorizaron esos estados del país y que obviamente lo vimos en los resultados electorales. 6 de los estados del país en los que la diferencia entre Sheinbaum y Xochitl Gálvez fue de más del 50% están en el sur del país. Votaciones impresionantes a favor de la 4T que se vieron en Chiapas, eh, en Yucatán, en Guerrero, bueno, en fin, por ahí están los estados. Yo lo comenté en mi videocolumna de la semana pasada, del miércoles de la semana pasada. En un país que se había convertido en una fábrica de pobres, porque eso era México, pues muchos mexicanos vivieron un considerable cambio material en sus vidas. Si durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto 15 millones de personas cayeron en pobreza, ¿se imaginan ustedes? Bueno, durante la era 4T, 5,7 millones de personas se despidieron de la pobreza. También hay que decir, de los 2 millones de personas que cayeron en pobreza extrema por ingresos durante estos dos gobiernos, Calderón y Peña, prácticamente en este gobierno 1,8 salieron de ella. O sea que casi lo que se había caído en pobreza extrema en 2 sexenios, se recuperó, digamos, en este gobierno de AMLO. Otro logro muy importante se dio en el terreno fiscal, donde hay un análisis muy bueno de Víctor Aramburu que muestra cómo los ingresos fiscales provenientes de los grandes contribuyentes a los que hoy se les cobran más impuestos pasaron de 25,7% en 2009 a 27,8% en 2015. Y el salto de 2015 a 2021 no está medido exactamente cuando mide 2018, pero el salto de la medición de 2015 a la medición de 2021 es del 27,8 al 42,8%. Y ya de 2021 a 2023, de 42,8 a 48,8%. En 2023. Entonces, estos son los ingresos fiscales provenientes de grandes contribuyentes. Entonces, lo que estamos viendo es que este país, donde, o sea, prácticamente estamos viendo que se duplicó la cantidad de impuestos que pagan los grandes contribuyentes. O antes ni siquiera eran grandes contribuyentes, ni siquiera les podíamos llamar así, pues porque no pagaban lo que tenían que pagar. Y este gobierno hizo que pagaran lo que tenían que pagar. Y eso, bueno, es una medida de justicia redistributiva que toda la población lo percibe y la clase media también lo valora. El 2 de junio, Claudia Sheinbaum tuvo el apoyo de la abrumadora mayoría que recibe programas sociales, sí. De hecho, tuvo 69% de los votos de ese sector, pero también, y esto es muy importante, fue la más votada con 49% de los votos entre el resto que no recibe programas sociales. O sea, la mitad de las personas que no reciben programas sociales también votaron por Claudia Sheinbaum. Entonces, Héctor Oligar Camín, yo te quiero decir que estás muy mal en tu percepción de la realidad. No solo es la gente que recibe esto que tú le llamas dinerito, sino también gente que no recibe programas sociales y que vio mejorías en sus vidas o que vio que el país mejoraba
o que vio que había medidas de justicia, o que vio que los políticos ya no viven en la ostentación grosera en la que vivían antes, o que vio que se vendió el avión presidencial, o que vio muchas otras cosas que le gustaron de este gobierno, que no pasan porque les hayan dado programas sociales a ellos. Entonces, esto creo que es muy, muy, muy importante. No ganas una elección de casi 36 millones con casi 36 millones de votos, como la ganó Claudia, simplemente a partir del voto de los pobres a los que les estás dando dinerito, ¿no? Como le dice Héctor Aguilar Camín. Entonces, bueno, eh, el voto de la 4T trasciende consideraciones socioeconómicas de grupos específicos. Obviamente, los más pobres tuvieron más tendencia a votar por Claudia, pero es un voto que abarca a todos los sectores de la población, y eso hace suponer que el gobierno hizo bien las cosas o las hizo de manera razonablemente bien, y que la oposición las hizo terriblemente mal. Un país, y ya con esto termino, hablando de estos comentócratas que ya no entienden, que no entienden y tampoco estudian, un país en donde casi 36 millones de personas vota en contra de lo que dice el 98% de los analistas, y estoy hablando en sentido figurado, obviamente no tengo ese dato preciso porque me escribió por ahí alguien que se ofendió porque yo decía que de dónde sacaba el dato de los 98%, estoy hablando en sentido figurado, pero un país donde 36 millones de votantes vota en contra de lo que le están diciendo todos los días, 98% de los comentócratas en radio y televisión, pues es la mejor señal de que buena parte de esas voces ya no son vigentes, sino es que han caído en una franca irrelevancia. Claro, pues que no entienden, que no entienden. Entonces, bueno, ahí les dejo mi comentario. Síganme, como siempre, en el canal de Hernán en YouTube. Síganme en Facebook, en mi fanpage. Síganme en Twitter, en @Hernán Gómez B de Bueno. Nos vemos en la visita incómoda por el canal del Congreso los jueves. Los domingos escribo en el Universal y algunos miércoles. Lunes y miércoles, 6:45 p.m. Me pueden encontrar en la Octava Radio Centro, y también los miércoles tenemos una mesa de debate en MBS con Juan Ignacio Zavala y Luis Cárdenas. Pues ahí quedamos. Muchas gracias, saludos y que estén ustedes muy bien.